Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, Buenas, profe. ¿qué tal? Una consulta, ¿terminamos la parte de la semana pasada, llegamos hasta Aristóteles? Creo que sí. Sí, ya, entonces comenzamos ahora con el tema programado exactamente para el día de hoy, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Se ve? Por favor, me avisan si se ve, ¿ya? Por favor. A ver, vamos a ver. Mm. ¿Me avisan si se ve, por favor? Es un cerro, profesor. Sí, Sí, ya. sí se ve. Ya está. Muy bien. Gracias Sí se ve. Bueno, el día de hoy vamos a ver disculpen, historia de la filosofía moderna y contemporánea. Sí, bueno, la semana pasada comenzamos una breve historia de la filosofía. Se comenzó pues por el lado de la filosofía antigua, sobre todo considerando a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Claro que inevitablemente cuando uno habla de Sócrates y Platón, tiene que hacer alguna referencia a los sofistas, ¿no? Por cuanto, digamos, hay una suerte de conflicto entre los sofistas y Sócrates y Platón, ¿no? Y tiene que ver esto con eh, la crisis que comienza a vivir la ciudad de Atenas y la forma en que estos filósofos traducen esa crisis a una discusión, ¿no? A la discusión acerca de, digamos, si es posible tener un conocimiento verdadero, ¿no? Un conocimiento verdadero de la realidad última, ¿no? Los sofistas son relativistas, ellos dicen que esto no es posible, ¿no? Que lo único que hay son opiniones, ¿no? Y ahí aparece la famosa frase de un sofista que se llama Protágoras, que dice, pues el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son, ¿no? Pero con lo cual lo que se quiere decir es que, pues, todo es relativo, que no hay la justicia, no hay lo bueno, no hay la verdad, ¿no? Que siempre lo bueno, la verdad o la justicia es la justicia ¿no? Para Juan la justicia es esto, para Luis es esto, y no necesariamente tiene que coincidir, ¿no? O la justicia para un ateniense es esto, la justicia para un espartano es esto otro, ¿no? Y claro, son opiniones, ¿no? Ninguno puede exigir que la suya sea aceptada como verdadera, ¿no? Eh, en cambio, Sócrates primero y luego Platón, de una manera más categórica, dirán que no, ¿no? Que hay lo bueno, hay lo justo y hay lo verdadero, que esto no es relativo. Y claro, de ello derivan consecuencias. Una consecuencia es, por ejemplo, ¿no? Si todo es relativo, ¿por qué yo tengo que actuar de determinado modo si no comparto la opinión de la justicia? Bueno, si cada uno procediera según lo que opina de cada cosa, siendo que las opiniones son diferentes, la comunidad sería imposible, ¿no? Porque la comunidad presupone que aceptemos, digamos, una justicia o una noción de justicia común, una noción de justicia de lo que es bueno,
¿no? Compartida, igual pasa con la verdad, ¿no? Entonces, Sócrates cree que es necesario y que en realidad el problema radica en que nosotros tenemos creencias y no revisamos esas creencias. O sea, nuestras opiniones, al final de cuentas, expresan creencias. Pero la pregunta es si hemos revisado esas creencias, si hemos evaluado esas creencias al punto de poder determinar si efectivamente es verdad o no lo es, ¿no? Y que ese es el gran problema. Entonces, la actividad socrática consistirá justamente en obligar a que sus conciudadanos evalúen sus creencias, ¿no? Esta imagen que nos han dado siempre de Sócrates preguntando a todo el mundo, caminando por la ciudad y preguntando a todos sus conciudadanos, ¿no? Deteniéndoles y preguntándoles y mostrando que en realidad creen saber pero no sabe, tiene que ver justamente con esta suerte de misión que Sócrates además esgrime que tiene, ¿no? Por lo menos lo que cuenta Platón. Porque deben saber ustedes que Sócrates no escribió nada, sabemos de él por Platón y por otros filósofos que dan cuenta de él, pero bueno, el asunto es que él lo que pensaba es que su misión era esta, ¿no? La de hacer que sus conciudadanos revisen sus creencias, porque al final de cuentas, las creencias como un alimento, así como los alimentos son buenos para nuestro organismo, pero podrían ser malos también, el dejar que hayan ciertas creencias en nuestra alma podría ser malo para nuestra alma, ¿no? Y las creencias que son malas para nuestra alma son aquellas que no son verdaderas, ¿no? Y si no revisamos nuestras creencias, podríamos estar dejando que nuestra alma albergue alimentos malos, ¿no? Que la deterioren. Y en el caso de Platón, igual como Sócrates, él cree que hay, pues, hay, hay creencias verdaderas, ¿no? O más que creencias, hay, podemos tener acceso a la verdad, ¿no? Pero él sostiene que el acceso a la verdad lo da la razón, ¿no? La razón nos permite un acceso a la verdad. Y cuando la razón nos permite acceso a la verdad, ¿no? A la realidad última de las cosas, al conocimiento de esa realidad última, lo que ellas nos revelan es que la realidad no es la que experimentamos, que la que experimentamos es algo así como una sombra de la realidad, ¿no? Para utilizar una expresión metafórica, digamos, ¿no? Y Platón tiene un famoso mito que es el mito de la caverna, ¿no? Y en él da cuenta de cómo es que los hombres solemos ver las sombras, pero no la realidad, ¿no? Las sombras que proyectan los objetos reales, pero no los objetos reales mismos. Porque a eso solamente tenemos acceso vía la razón. De hecho, Platón sostiene pues que hay una realidad que está más allá de la realidad que experimentamos, y de ahí viene la palabra metafísica, ¿no? Metafísica es una palabra griega, meta, más allá, física, ¿no? Más allá del mundo que experimentamos. A eso se refiere la palabra, ¿no? Entonces, la verdadera realidad está más allá del mundo que experimentamos. Y a eso Platón le llama las ideas, ¿no? Esa realidad que está más allá del mundo que experimentamos son las ideas. Y nuestra alma puede conocer esas ideas, o nuestra razón, porque nuestra alma tiene la misma naturaleza de esas ideas.
Esas ideas son inmateriales, son eternas, no cambian, ¿no? Y nuestra alma, digamos, tiene las mismas características, ¿no? Para Platón hay un alma, en el caso del hombre, ese alma es inmortal, ¿no? No nace ni muere, siempre está ahí. Digamos, está en un cuerpo. Platón cree que el hombre es por un lado alma y por otro lado cuerpo. El cuerpo, que vendría a ser lo material, esto es un receptáculo del alma, ¿no? Que hay que separar alma y cuerpo. El cuerpo, en tanto está compuesto de elementos materiales, como todo lo que está compuesto de elementos materiales, nace y muere. Pero el alma no. Entonces, llegada la muerte, en realidad lo que muere es el cuerpo, el alma no, ¿no? Estamos hablando de siglo IV antes de Cristo, ya mucho antes de que luego el cristianismo tomara algunas ideas de Platón, sobre todo el cristianismo que refunda San Agustín, ¿no? Bueno, pero Platón cree pues que hay esto, ¿no? Una realidad que está más allá, solamente conocible por la razón, que es una realidad que no cambia, digamos, es inmortal, inmaterial, y que el cuerpo es, pues, más bien de esa naturaleza de todo aquello que cambia, ¿no? El cuerpo cambia, el cuerpo nace y muere, es perecedero, no es eterno, ¿no? Bueno, y él cree, pues, que la sociedad debería estructurarse de modo tal que en realidad gobiernen aquellos en los que prima el alma racional, porque no en todos los hombres el alma racional prima. Él hace una distinción en tres partes del alma. Hay un alma racional, hay un alma irascible y hay un alma que él le llama concupiscible, ¿no? Es un alma que tiene que ver con los deseos. Y él juzga que debería haber un equilibrio entre estas tres partes. Y equilibrio significa que eh, quien debe gobernar es el alma racional, porque el alma irascible y el alma concupiscible tienden a desbordar, ¿no? Tienden a que el cuerpo, el alma se perturbe, ¿no? Y él cree que una sociedad debería estructurarse más o menos de manera parecida, ¿no? En una sociedad deben haber gobernantes, alguien que gobierne, así como en el hombre, habiendo estas tres partes del alma, ¿no? Racional, eh, la que tiene que ver con las pasiones, las irascibles, y la que tiene que ver con los deseos concupiscibles. Igual en la ciudad, en una ciudad que realmente quiera ser justa, vamos a tener pues tres partes, ¿no? Quienes gobiernan, quienes cuidan la ciudad y quienes producen y comercian, ¿no? Todo aquello que los hombres necesitamos para vivir. Y que quien debe gobernar debe ser aquellos hombres en los que prime la razón, los que deben defender la ciudad son aquellos en los que prime el alma irascible, la pasión, la valentía, ¿no? O la valentía más que lo irascible, ¿no? Y y hay un sector de la sociedad que sería pues esta en la que predomina el hombre que se deja dominar por los deseos, ¿no? Ustedes saben que nosotros perseguimos bienes y producimos bienes para satisfacer nuestros deseos. Entonces él cree que los hombres en los que predomine el alma
esta alma concupiscible, ¿no? Esta alma que tiene que ver con nuestros deseos, son pues aquellos que se van a dedicar seguro al comercio, a la producción, ¿no? A que los bienes y servicios que requiere el hombre circulen, ¿no? Bueno, y luego viene pues Aristóteles. Aristóteles es un filósofo que no es ateniense como lo es Platón o Sócrates. Él es de una ciudad de Estagira, ha llegado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Ahí va a estudiar durante mucho tiempo, inclusive se dice que él estuvo en la Academia de Platón casi 20 años, ¿no? Hasta que Platón muere, y se da una situación crítica en la academia porque hay una sucesión en la dirección de la academia que provoca un rompimiento de la academia. O sea, la Academia de Platón no es pues un lugar donde Platón iba y daba sus conferencias o hacía sus clases, llamémosle así, ¿no? No. La Academia de Platón es como una institución educativa, ¿no? Es más, una institución educativa superior, digamos, es como si fuera la universidad, donde, claro, Platón era el dueño de la academia, digamos, pero al interior de la academia habían varios profesores, ¿no? Platón convoca a una serie de personajes importantes en el mundo del conocimiento de su época. Y claro, Aristóteles llega y no solamente va a ser profesor, sino al parecer va a enseñar también en la academia, ¿no? Pero cuando muere Platón y tienen que suceder en la dirección a Platón, o sea, Platón tiene que dejar un heredero de la academia en la dirección, en vez de elegir entre los mejores, elige para que sea director por razones puramente familiares, a un pariente suyo, ¿no? Y esto va a provocar mucha molestia en la academia, entre ellas la de Aristóteles, que se van a retirar de ella. Pero Aristóteles va a intentar varias veces fundar algo parecido a la academia, hasta que por fin en Atenas él funda lo que se llama el Liceo, que es lo que nosotros más conocemos de los intentos de Aristóteles de organizar algo parecido a la academia, ¿no? Igual que en la academia, pues el liceo era un lugar donde hacía sus conferencias Aristóteles, pero participaban del liceo otros también, ¿no? También gente que era muy importante en el mundo del conocimiento. En caso de Aristóteles y siguiendo a su maestro Platón, él igual que él cree pues que hay que distinguir, ¿no? Entre la realidad, digamos, última, la verdadera realidad, podría decirse, y la realidad que es aparente, ¿no? La diferencia está en que Aristóteles juzga que la verdadera realidad no es algo que está separado de la realidad que experimentamos, ¿no? A diferencia de Platón, que él sí creía eso, ¿no? Y que le lleva a sostener esta tesis de que existe pues el mundo de las ideas, que sería la verdadera realidad, ¿no? Y Aristóteles no cree eso, ¿no? Aristóteles cree que la verdadera realidad o la esencia de las cosas están en las cosas mismas. Claro está que no es, digamos, accesible fácilmente. Nosotros podemos acceder a ella, pero eso pues supone, ¿no?
digamos, ir elevándonos en el conocimiento, ¿no? Nos habla de varios niveles de conocimiento, ¿no? Desde el nivel del conocimiento sensible hasta el conocimiento, pues, especulativo, que es el que hace posible la filosofía, ¿no? O el que está detrás de la filosofía. Aunque la palabra filosofía hay que tener cuidado porque Aristóteles no va a hablar de una filosofía primera, de una filosofía segunda, ¿no? Porque, claro, en el terreno de la propia filosofía se van a distinguir también diferentes, digamos, disciplinas, le llamaríamos ahora, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está pues la ética, la política, ¿no? Que más va por el lado práctico. Está la metafísica, que es puramente especulativa, ¿no? Y está la física, que, a la que se refiere Aristóteles, pero que no hay que confundir con la física moderna o contemporánea. En el caso de Aristóteles sostiene la llamada teoría de la sustancia, ¿no? La realidad, la, digamos, la realidad individual eh, da cuenta de la sustancia, de la presencia de la sustancia, pero que hay que tener cuidado porque cuando hablamos de sustancia hablamos de materia y forma, ¿no? O sea, toda realidad individual, ¿no? De ella podemos dar cuenta en términos de materia y forma, ¿no? Es decir, de aquello que compone el cuerpo y aquello que más bien constituye la estructura de esa realidad individual, ¿no? En el caso de la materia, que para Aristóteles sería una causa, la materia estaría compuesta de 4 elementos: agua, aire, tierra, fuego, ¿no? Y la forma, ¿no? Podría descomponerse en 3 causas, digamos, ¿no? Una es la causa eficiente, la que explica el movimiento. La otra es, pues, digamos, la causa en términos de esencia, ¿no? Aquello que no cambia, ¿no? La causa formal en sentido estricto. Y por último estaría la causa final. O sea, todas las cosas tienden hacia un fin, ¿no? Todas las cosas tienden hacia un fin. Un fin que no es algo que se le agrega, sino está implícito en las cosas, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Eh, el- el- la finalidad última del ser humano es la felicidad, ¿no? Y cada elemento o órgano que hay en nuestros cuerpos, en el cuerpo humano, tiene una finalidad, ¿no? La del corazón es irrigar de sangre todo el cuerpo, la del estómago, pues la finalidad es procesar los alimentos, la del cerebro, ¿no? Es la de pensar, pues, ¿no? Es decir, todo tiene una finalidad, ¿no? El hombre tiene una finalidad, todo en la naturaleza tiene una finalidad, ¿no? Y todo tiene un lugar natural. No, digamos, las cosas no están porque sí, ¿no? Ocupan un lugar y ese lugar tiene que ver con el fin que le es propio, ¿no? En el caso del hombre, por ejemplo, ¿no? Decíamos que la finalidad última del hombre es la felicidad. Y el hombre, a diferencia de los animales, es un ser racional. Y la razón
es muy importante en el hombre porque la clave de lograr ese fin último, la felicidad, está en que el hombre pueda realizar la razón, ¿no? Hacerse racional. Y entonces para él era muy importante esto, ¿no? Que la razón lograra realizarse, lograra hacerse efectiva, o para usar un término muy importante en Aristóteles, ¿no? Debería de dejar de ser potencia para convertirse en acto, ¿no? O sea, nosotros no nacemos manifestándonos racionales, pero la razón ya está en nosotros desde que nacemos. Conforme pasa el tiempo, no es que la razón se vaya creando, es que vamos haciendo posible que eso que estaba en potencia, ¿no? Esa racionalidad que estaba en potencia en nosotros, eso se convierta en acto, ¿no? Y esa racionalidad, una vez que se ha desarrollado, debe permitirnos a nosotros comprender el mundo, ¿no? Debe permitirnos a nosotros actuar de la mejor manera, ¿no? Hacernos virtuosos, que es uno de los temas que atraviesan a todos los filósofos antiguos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. En el terreno de la moral creen, pues, que sobre todo Aristóteles cree que el hombre lo que tiene que hacer es volverse virtuoso, ¿no? ¿Sí? Y entonces de lo que se trata es de eso, ¿no? De que nosotros nos volvamos virtuosos. Y la mayor de las virtudes es la prudencia. Y que en la medida en que nosotros alcancemos la prudencia, estamos cerca de alcanzar la felicidad, ¿no? Eh, y ese es el sentido digamos, de lo que debería, a lo que debería propender el hombre, ¿no? El hombre debería buscar la virtud porque es a partir de la virtud que va alcanzando que la felicidad puede alcanzarse también, ¿no? Bueno, y entonces, igual que Platón, Aristóteles cree que el hombre es alma y cuerpo, pero a diferencia nuevamente de Platón, él cree pues que no son dos naturalezas diferentes, no, no, alma y cuerpo es una sustancia, ¿no? No se puede separar, la destrucción de una supone la destrucción de la otra, y más bien él distingue, en el caso del alma, entre un alma racional, que es predicable del hombre y solo del hombre, un alma sensitiva, que es la que explica el cambio, el movimiento, ¿no? Que sería predicable del hombre, pero también de los animales. Y está lo que él llamaría el alma vegetativa, ¿no? Que es aquello que explica la vida, ¿no? Al final de cuentas, nosotros somos un cuerpo que tiene vida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace posible que ese cuerpo tenga vida? Pues el alma. Pero así como el hombre tiene vida, están los animales y están las plantas, ¿no? Y la prueba de ello es de que todos compartimos, todos los seres comparten el nacer, crecer, desarrollarse, morir, ¿no? Y reproducirse. Entonces, él cree que hay esto, ¿no? Que claro, en el caso del hombre es el alma racional la que lo distingue, ¿no? Bueno, he hecho un recuento así, yo espero que sea complementario a lo que ya hemos dicho. Y vamos a dar un salto porque no vamos a ver filosofía medieval, ¿no? La filosofía que se desarrolla en la época medieval, sino vamos a ver, ¿no? La filosofía moderna y la filosofía contemporánea.
Bueno, ¿de qué se trata, pues, entonces, cuando hablamos de filosofía moderna, primero, ¿no? Hablamos de la época que va del siglo XVII hasta el siglo XVIII, ¿no? ¿Qué cosa es lo importante en esta época, no? Lo importante en esta época es, primero, de que, a diferencia de la época anterior, es decir, de la época medieval, se va a privilegiar la razón en la época moderna, ¿no? Si en la época medieval lo que se privilegia es la fe y la religión, en el caso de la filosofía moderna, lo que digamos, se va a poner en primer lugar, ¿no? Es la razón. Y claro está, esta apuesta por la razón sí supone colocar en primer lugar a la filosofía, y no como se había hecho en el mundo medieval, a la teología, ¿no? También supone el mundo, la época moderna, ¿no? Y el cuestionamiento de la autoridad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del cuestionamiento de la autoridad? Digamos, ¿no? Ustedes seguro han experimentado, como yo, como todos, ¿no? Que a veces, pues, nos molestamos con nuestros padres porque nosotros escuchamos que nos dicen, ¿no? Que quieren que nosotros hagamos algo, nosotros le pedimos justificación y nuestros padres nos dicen, yo soy tu padre, tienes que obedecerme, ¿no? A eso se le llama, pues, autoridad, ¿no? Claro, la autoridad es algo que necesita de ser reconocida por alguien, ¿no? No hay autoridad a secas, ¿no? Y se puede dar en diferentes niveles y en diferentes ámbitos. En el ámbito intelectual, en el ámbito político, en el ámbito religioso y en otros ámbitos, ¿no? Podemos ahí contemplar cómo es que funciona y qué papel tiene la autoridad. Por ejemplo, en el ámbito político, cuando hablamos de autoridad, hablamos de aquel que tiene poder, ¿no? Más que los demás, o un poder que está por encima de cualquier otro, ¿no? Digamos, todos nosotros pensamos, por ejemplo, que la presidenta o el presidente tiene más poder que cualquier otro, ¿no? A veces es cierto, a veces no, porque eso depende del reconocimiento, ¿no? Pero bueno, en el mundo intelectual, académico, se dice que la autoridad es aquella que más o menos define qué es lo que vamos a considerar como verdadero, ¿no? Pero ahí hay un problema, porque si bien es cierto, autoridad se dice aquel que define qué cosa es lo que vamos a considerar como verdadero, la autoridad puede imponer aquello que se debe juzgar como verdadero. Y cuando decimos imponer, estamos diciendo que no es que hayan argumentos. O sea, no, una cosa es que yo persuada a alguien, es decir, les dé argumentos que permitan mostrarles que aquello que se dice es verdadero, ¿no? Y otra cosa muy distinta es lo que decíamos, ¿no? Es como cuando su papá le dice, yo quiero que hagas esto porque a mí me da la gana. Ya, bueno, ahí ya no estamos hablando de autoridad secas, ¿no? Ya estamos hablando de una imposición de la autoridad. Bueno, en el mundo medieval cristiano, hay una verdad que no se discute. Hay una verdad que todos tienen que aceptar, ¿no?
así no se den argumentos. Y eso es lo que sostiene la Biblia. O sea, si la Biblia dice tal cosa, ¿no? Y alguien pide que se demuestre aquello que se está diciendo, es decir, que se presenten argumentos para considerar lo que se dice verdadero y actuar conforme a lo que se dice verdadero, ¿no? Nos van a decir que eso no es necesario, ¿no? La Biblia se supone es la palabra de Dios. Y entonces lo que se dice allí no se acepta como verdad porque hayan argumentos. Se acepta como verdad porque es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, surge el mundo moderno y en el mundo moderno le van a decir a usted que esto no es así, ¿no? Que no porque la Biblia diga que algo es de un modo determinado, hay que juzgar que eso es verdad. Que la verdad tiene que demostrarse, ¿no? Y eso hace que se diga de los filósofos modernos que cuestionan la autoridad, ¿no? No hay autoridad en el sentido de no hay algo o alguien que pueda atribuirse, ¿no? La posesión de la verdad o que pueda atribuirse sin más, ¿no? El ser portador de la verdad, ¿no? No hay, ¿no? Que en realidad la verdad es algo que podemos alcanzar con la ayuda de la razón. Y cuando decimos con la ayuda de la razón, lo que estamos diciendo es que la razón nos puede ayudar a revisar nuestras creencias, nuestras opiniones, y puede ayudarnos a evaluar a través de los argumentos que se puedan construir para apoyar esa opinión o creencia, si debemos aceptar o no una afirmación como verdadera, ¿no? Entonces, esto es una cosa diferente y que va en contra del mundo medieval, ¿no? Vuelvo a insistir, mientras en el mundo medieval las verdades o hay verdades que simplemente se tienen que aceptar porque la fuente de esa verdad, ¿no? Es la única garantía de verdad, es decir, Dios es, eh, nos dice algo y lo que nos dice, ello no se puede cuestionar, ello no se puede evaluar en términos de demostración, porque recuerden, ¿no? La verdad en la religión, la verdad en el cristianismo es verdad revelada, ¿no? Y bueno, en el mundo moderno no. En el mundo moderno, quien afirma algo para que esto que sea afirmado pueda ser considerado como verdad, tiene que ser probado, tiene que ser demostrado, ¿no? Bueno, eso comienza a pasar pues entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? Eso comienza a pasar. También entre este siglo XVII y XVIII tenemos pues que se desarrolla una nueva concepción de la naturaleza. Deben recordar ustedes en el mundo medieval, ¿no? La naturaleza, todo en general es una creación de Dios, ¿no? Y en tanto creación de Dios es distinta a Dios, pero al final de cuentas es es una realidad que surge a partir de la acción divina, ¿no? Igual el hombre, ¿sí? Pero en el mundo moderno, ¿no? La naturaleza
comienza a concebirse no solamente como algo distinto de Dios, distinto del hombre, ¿no? Sino comienza a concebirse como una realidad caracterizada por la extensión, ¿no? Ustedes saben, un cuerpo se dice es digamos, es algo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Un lugar de espacio, ¿no? La naturaleza es concebida como un objeto que ocupa un lugar, es, digamos, una realidad extensa, dirá Descartes, pero lo particular es que esa naturaleza, concebida como extensión, puede ser pasible de transformación. Y el hombre que comienza a ser concebido como un ser que es capaz de transformarlo todo, pues puede tomar esa extensión y modificarla. Y puede modificarla, digamos, porque el hombre, que no solamente es mente, sino también es alma, inteligencia, ¿no? Es realidad extensa, pero también es realidad pensante. El hombre puede, sirviéndose de instrumentos, transformar esa realidad, que es la naturaleza, que es esto que se caracteriza por la extensión, modificarla, transformarla, y a partir de la capacidad de transformación que tiene, puede crear un mundo a la medida del hombre. Digamos, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes en algo tan simple como esto, ¿no? Usted pasea por las calles y va a ver parques, pistas, edificios. Nada de eso es natural. Todo ha sido producto de la acción humana y de la forma en que a través de la acción humana y con la ayuda de determinados instrumentos, esa acción humana ha modificado el entorno y lo ha modificado de manera radical. De manera que la realidad ahora es la realidad hecha por el hombre, ¿no? Y entonces, claro, la naturaleza se concibe como una realidad extensa, la naturaleza se concibe como un objeto y el hombre puede tomar esos objetos y modificarlos en el sentido que le resulte más conveniente. Y la clave de esa modificación, descubre el hombre moderno, está en el conocimiento, pero no en cualquier conocimiento, sino en un peculiar tipo de conocimiento. De allí que la preocupación más importante en los inicios de la modernidad, no es la única, pero es la más importante, es la preocupación por el conocimiento, ¿no? Por justamente establecer el tipo de conocimiento que constituye la clave para hacer posible que el hombre transforme la naturaleza. Y a ese tipo de conocimiento que el hombre moderno identifica como el instrumento por excelencia para modificar el mundo, es al que llamamos ciencia, ¿no? La ciencia moderna, tal como nosotros la conocemos, tiene su origen pues en el siglo XVII, con los modernos, ¿no? Y hay un famoso filósofo digamos, del Renacimiento, ¿no? Que sería la transición entre el medioevo y la modernidad, que a este filósofo se le considera digamos, uno de los forjadores de la modernidad, ¿no?
es Francis Bacon. Y Francis Bacon eh, ha escrito, ¿no? Una frase que se repite mucho, ¿no? Eh, y es saber es poder, ¿no? Saber es poder. Es decir, el que tiene conocimiento tiene poder, ¿no? ¿Qué quiere decir que el que tiene conocimiento tiene poder? Que el que tiene conocimiento tiene capacidad para transformar radicalmente el entorno. Es decir, poder ahí se quiere dar cuenta de esta capacidad que se tiene de, de modificar el entorno, ¿no? De transformarlo. Piensen ustedes en la computadora que tienen ahí a la mano, o del teléfono del que están escuchando, ¿no? De la laptop o la tablet, ¿no? Todo eso es producto del conocimiento, ¿no? Todo eso es producto del conocimiento. Es decir, la computadora que ustedes tienen, o la laptop, la carcasa que tiene ahí, ¿no? Eh, es resultado de la manipulación de materiales, ¿no? ¿Qué cosa es? Plástico, ¿qué es exactamente? ¿Y cómo así fue logrado este material? Eso ha supuesto investigación, eso ha supuesto producción de conocimiento. Los chips de los que se suele hablar tanto, ¿no? Ahora inclusive se habla de una guerra de los microchips que se está llevando a cabo entre Estados Unidos y China, ¿no? Nosotros cuando vemos un chip pensamos pues en una cosa chiquita, ¿no? Que tiene una serie de barritas de metal, qué sé yo, ¿no? Que la ponemos ahí en la memoria y que nos ayuda a que funcione el celular o la computadora, ¿no? Bueno, pero ese chip que usted tiene su computadora o su celular, es el resultado de la manipulación, por ejemplo, de materiales, de eso que se conoce en algunos casos inclusive como tierras raras, ¿no? Son tierras que tienen una composición diferente a las demás, que es muy escasa, pero que o sea, podemos nosotros con la ayuda de ella conseguir materiales que tengan ciertas características que nosotros hemos definido y que son pues las que buscamos para que funcionen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, son combinando las unas con otras, hace posible que consigamos pues una una nueva materia, ¿no? Un nuevo elemento material en el que pues fluya la electricidad de una manera mejor, más estable, más acelerada, qué sé yo, ¿no? Pero o sea, nosotros solemos olvidar que todo esto es el resultado de conocimiento. Y esa es la clave, pues, ¿no? Cuando decimos que hay una guerra por los chips entre Estados Unidos y China, lo que estamos diciendo es, están entre ellas buscando que, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, buscando que los chinos no avancen en el conocimiento para que no sean capaces de producir estas cosas. O al revés, ¿no? Si los chinos tienen algún avance, están buscando que los norteamericanos no avancen de la misma manera. Y entonces, ¿qué hacen? El conocimiento que ellos van desarrollando, ¿no? Buscan que no llegue al otro país, ¿no? Para que eso impida que puedan transformar el entorno, modificarlo. Entonces, la clave está en el conocimiento. Bueno, esto que les he dicho, todo esto más o menos que no agota todo lo que pasa en la modernidad, pero que es lo que se quiere resaltar en esta parte, tiene un inicio, y ese inicio se supone es esto, ¿no?
se produce con este pensador, René Descartes, ¿no? René Descartes se le considera como el iniciador de la filosofía moderna y del pensamiento moderno y el fundador del racionalismo, ¿no? Recuerden ustedes, decíamos hace un rato, ¿no? En el mundo moderno se cuestiona el criterio de autoridad. Bueno, uno de los que va a cuestionar el criterio de autoridad va a ser Descartes, ¿no? Para él, nosotros, si vamos a considerar algo como verdad, si vamos a considerar algo como verdad, no es porque lo haya dicho una autoridad. Si vamos a considerar como verdad algo, es porque con ayuda de la razón podemos demostrar, ¿no? Que aquello que se está afirmando es verdadero. Y por verdad se va a entender certidumbre, aquello que es cierto, ¿no? Es más, él juzga que en realidad no hay digamos, mayor instancia para determinar que algo es verdadero, sino la razón. La razón es el fundamento para lograr la certeza en el conocimiento. La razón es el fundamento para afirmar algo como claro y evidente, es decir, algo como cierto. ¿Sí? Yo no necesito de que alguien me diga qué es la verdad, porque yo tengo razón. Y con el uso de mi razón puedo determinar qué cosa debo considerar como verdad y qué no. Igual va a decir él respecto a la moral, ¿no? Yo no necesito que alguien me diga qué debo hacer. Para eso tengo mi razón. Para eso tengo mi razón. Y él no es que no sea creyente, es que para él, ¿no? Eh, Dios pues no puede habernos dado la razón para que luego nosotros no la usemos, ¿no? Y simplemente aceptemos lo que nos diga. O sea, no hay criterio de autoridad para Descartes. La razón, ¿no? Es la que nos debe ayudar a lograr la certeza en el conocimiento. Y claro, él vive en una época en que hay mucha incertidumbre, mucha duda, mucho escepticismo. El escepticismo se dice cuando alguien afirma que no es posible el conocimiento, ¿no? Hay, hay suficientes razones para dudar de que aquello que creemos que es la verdad lo sea realmente. Acabamos de decir hace un rato, ¿no? Hay verdades que tienen como único respaldo la fe, ¿no? O gente que respaldada en la fe afirma ciertas cosas como verdad, ¿no? Hay gente que cree que la verdad o verdadero es aquello que ve, que de lo cual tiene experiencia sensible. Descartes va a decir, no hay suficientes razones para dudar de aquello que nos presentan los sentidos y por lo tanto el conocimiento que se asienta en los sentidos puede ser errado. ¿Y qué pasa con la razón? ¿No? La razón está compuesta pues de imaginación, fantasía, ¿no? Entonces también la razón a veces nos lleva a construir entidades que no son reales, ¿no? Podemos también dudar de la razón. Ojo, cuando decimos que podemos dudar de la razón, estamos diciendo que la razón puede hacer que dudemos de ella misma, ¿no? Bueno, podemos dudar de todo. Y luego de dudar de todo, emerge una certeza, ¿no? A eso se le conoce como la duda metódica, ¿no? Yo puedo dudar de todo, pero hay algo de lo que no puedo dudar,
¿Qué es aquello de lo que no puedo dudar? De que estoy dudando, de que por lo tanto tengo un pensamiento, ¿no? Que estoy pensando, de eso no puedo dudar. Puedo dudar que mi pensamiento es equivocado, pero estoy pensando, ¿no? Entonces, claro, lo que surge como más evidente es que hay algo que piensa. Puede ser que me esté engañando y pensar y creer que tengo unas manos, tengo unas piernas, tengo un cuerpo. Puedo dudar de todo, pero de lo que no puedo dudar es que hay algo que está pensando, que yo soy algo que piensa, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo afirmar con certeza? Que pienso, luego existo. O sea que el acto de pensar da cuenta de mi existencia, ¿no? Porque no puede haber pensamiento sin algo, ¿no? Que piense, que tenga ese pensamiento. Entonces, lo cierto es que yo soy, ¿no? La prueba de que yo soy es esa, ¿no? De que hay algo que piensa, que soy una cosa pensante, ¿no? Claro, hablar de pensar es hablar de la razón, ¿no? Entonces, él, y acá vamos a terminar por el día de hoy, él sostiene más o menos que lo claro y evidente es que soy una cosa que piensa, pero pensar es tener ideas. Y entonces él va a comenzar a distinguir tipos de ideas. Hay ideas que parecen provenir de la experiencia sensible. A eso le llama ideas adventicias. Hay ideas que parecen provenir de la imaginación, ¿no? A eso le llama él ideas facticias. Y hay ideas que ni parecen provenir de la experiencia sensible ni de la imaginación. Hay ideas que, digamos, no le encuentro origen ni en la experiencia ni en la imaginación o la razón. Esas ideas es a las que él llama innatas, porque están en nuestra mente. Es más, deben estar desde que nacemos, porque no parece tener un origen fuera de mí. Más bien pareciera que ha sido dejada allí. Y ha sido dejada allí, él piensa, porque hay algo que ha quedado, que querido dejar un rastro de su existencia en mí, ¿no? Y él se está refiriendo ahí a ideas como perfección, infinito, etcétera, ¿no? Y él dice, claro, yo no tengo experiencia de nada perfecto e infinito. Y mi imaginación, las ideas que produce son finitas también, porque claro, no son existentes realmente. Entonces, claro, no puede tener su origen en ninguno de de estos dos modos, ¿no? Porque eso lo ha querido dejar Dios. Él cree que a través de las ideas innatas, de la postulación de las ideas innatas, lo que está haciendo es probar que Dios existe, ¿no? O sea, no puede haber otro origen que no sea Dios. Porque además hay una cosa, y con esto ya termino por ahora, ¿ya? Además hay una cosa, le iba a decir usted, ¿no? Claro, la idea ha sido causada por algo, ¿no? O sea, la idea es un efecto. La causa tiene que ser proporcional al efecto, no puede ser inferior al efecto. Si yo tengo la idea de perfección, su causa
tiene que ser o igual o superior. No habiendo nada superior, lo único que puede haber provocado la idea de perfección es algo perfecto. Lo único que puede haber provocado la idea de infinito es algo infinito. Y no habiendo nada que sea perfecto e infinito, el único ser del que predicamos perfección e infinitud es Dios. Por lo tanto, Dios tiene que existir, porque si no, no habría explicación de estas ideas. Y con él cree haber demostrado que Dios existe, ¿no? Lo vamos a dejar ahí porque a partir de la idea de Dios, él va a tratar de, junto con la idea de que somos una cosa pensante, va a tratar de reconstruir todo nuestro conocimiento del mundo, ¿no? Pero ahí lo vamos a dejar por ahora, ¿ya? Un abracito, nos vemos la próxima clase y ahí ya correremos más rápido. Buenas tardes, ¿sí? Chao, profesor. No, No, de profesor, hasta nada, luego, gracias a cuídese. ustedes. Un abracito, cuídense también. ¿Sí? Hasta luego, maestro.